Vamos a hablar de la identidad y de la integridad y dignidad humana, las normas del proceso del desarrollo humano. Si todo acto creado se debe a la razón que lo justifica necesario, el ser humano, siendo un acto creado, también se debe a la razón que lo justifica en su existir, o con la razón que justifica su existir. Él debe ser uno con esa razón que lo originó. ¿Cuál es la razón que justifica la existencia de la especie humana? La especie humana es la única conocida libre, autónoma y responsable, con la capacidad de dominio sobre los instintos y sobre todo tipo de especies cuya naturaleza directiva sea autómata e instintiva. Es decir, nosotros tenemos potestad sobre el instinto, potestad sobre todas las especies instintivas. Somos capaces de dominarlas a todas. Dispone de un intelecto capaz de reconocer la razón justa del por y del para de cada especie natural y es capaz de asociarse en la construcción de biodiversos megaproyectos. Consecuentemente, la razón que justifica la existencia de la especie humana es la de controlar los excesos y las carencias del orden natural, biológico, ecológico y universal o cósmico. La especie humana es necesaria para controlar, dominar y embellecer el ecosistema. Es la única especie con la capacidad de recrear espacios perdidos, de repoblar y de restaurar. Para poder dominar a las especies instintivas, el ser humano debe dominar sus instintos particulares, propios de cada individuo. Es decir, cada individuo necesita el autocontrol para poder controlar al resto. Para poder dominar los excesos y las carencias, el ser humano ha de dominar el celo extremo y para poder restaurar la belleza del orden, el ser humano debe descubrir las normas u ordenanzas del ordenamiento total y ordenarse a sí mismo en ellas. El orden total de las especies o la totalidad de las especies crecen, se multiplican y ejercen el control y dominio sobre su integridad o territorio. Esta razón constante en el universo de las especies incluye también a la especie humana, que es una porción del mismo orden. La especie humana, acorde con la naturaleza de las especies, debe crecer, reproducirse y ejercer el dominio sobre la creación. Crecer en lo particular y en el civismo. Crecer física y psicológicamente. Físicamente exige alimentación, hidratación y cobijo, aspectos simples. Desarrollar la mente es más complejo. La mente está compuesta de sentimientos, conocimientos y actitudes complejas al ignorante de las normas de la naturaleza. Por eso debemos descubrirlas. La especie humana, para madurar, debe crecer, reproducirse y ejercer el dominio sobre la creación. Crecer, el ser humano ha de crecer en la vinculación afectiva, en la sinceridad intelectiva y en la responsabilidad productiva. Es decir, el ser humano debe con su mente controlar la actividad del individuo y conectarse con esa lealtad conectiva vincular. Debe también esa mente buscar el criterio acertado, la razón del por y del para de las cosas para crecer en el sentido común y estar convencido de las razones justas. Y debe también esa mente crear hechos o efectos, objetos o obras de arte que sean para el bien común, para poderse realizar completamente. Es decir, nosotros como seres humanos necesitamos tres aspectos. Por un lado es la vinculación afectiva parento-filial, filioparental, fraterno-conyugal. Por otro lado, la sinceridad intelectiva en la razón, en la concordia, en la justicia, en la equidad, en aquellos convencimientos que son razonables. Y por otro lado, tenemos la responsabilidad de producir cosas para el bien común de las especies en su totalidad. No solamente para el bien común particular o el bien común de la familia, o el bien común de la sociedad, sino para el bien común de la biología completa. El individuo crece en lo afectivo, en lo cognoscitivo y en la responsabilidad de cumplir con el bien necesario. Crecer en el desarrollo del afecto vinculante conectivo, vertical, horizontal, padres e hijos, hermanos y hermanas o hermanos y esposos y esposas,
hijos a padres, en la sinceridad, en el cumplimiento del máximo deber necesario, realiza el ser normal. Como os digo, esto no es un invento de un filósofo X, sino que es una porción de la naturaleza que yo extraigo porque lo observo. Observo que todas las especies crecen, se multiplican, ejercen el control y dominio de un territorio, de ciertas facultades, y todas las especies se reproducen, crecen, mueren, y en ese acto de reproducirse lo que hacen es perpetuar la finalidad específica de esa especie. Si nosotros necesitamos reproducirnos, ¿por qué? Porque la especie humana tiene que ejercer el control y dominio de los excesos, de las carencias biológicas completas, y esa potestad, esa misión, esa finalidad específica que se le ha dado al ser humano hay que mantenerla. Por lo tanto, debemos reproducirnos en ese sentido. ¿Por qué debe crecer, multiplicarse y ejercer el dominio? ¿Por qué se debe hacer esto? Bueno, porque la especie humana como especie es responsable del ordenamiento cósmico. Se puede creer o no, pero la razón que justifica la especie humana es disponer y hacer uso del poder y dominio para controlar los excesos o las carencias de la biodiversidad. De no ser así, no tendría razón preocuparse ni ocuparse de la biología, de la ecología, del calentamiento global o de los desastres naturales. La especie humana es libre de optar por el bien común o por el bien particular. Es libre de obedecer los impulsos del instinto y temer, mentir o destruir. Y es libre de contenerse y obedecer los estímulos de la conciencia colectiva y unirse amablemente con el otro o con lo otro. Es libre de razonar y de concordar con lo razonable, de vincularse en el afecto con lo otro, con los otros. Es decir, el buen uso de la libertad lo disfruta, su mal uso lo padece y lo sufre. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nada. Crecer es un mandato independiente de la voluntad del individuo. No conozco a nadie que no crezca, independientemente de que tenga la voluntad de hacerlo o no. Va a crecer igual. Multiplicarse es también un mandato inserto en la perpetuidad de la especie y en la extensión del recuerdo de los ascendentes. El individuo puede optar por no crecer y suicidarse, así como puede optar por no tener hijos. Son opciones del individuo y cada uno opta haciendo uso de su libertad por la que considere, él puede optar por lo que considere necesario. Lo que debe saber es que libertad y responsabilidad van de la mano. No se puede ser libre sin cumplir con la responsabilidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, ni se puede ser responsable optando por la alternativa que no beneficia siempre a todo. ¿Por qué debe crecer, multiplicarse y ejercer el dominio? La especie humana dispone de la facultad de dominar. ¿Por qué dispone de esta facultad? Esta facultad se debe a la razón que lo justifica necesario. El dominio es necesario para dominar, y dominar es ejercer el control de lo protegido. No puede dominarse en demasía porque sería un error o sería un sobreproteccionismo, sobreprotector, ni puede dominarse insuficientemente porque sería un error de indiferencia o de negligencia. El dominio obliga a la justicia, a la justa razón, al justo control, al control adecuado, a lo justo o a lo ajustado. El control o dominio adecuado es aquel que se utiliza para beneficiar a la totalidad de las cosas. ¿Y cómo saber cuál es el bien o lo ajustado al bienestar de todas las cosas? Si se comprenden las normas de la naturaleza, si se comprende la conectividad, la dualidad complementaria, el dominio sobre el centro, el rechazo al desorden, el proceso de desarrollo en tres etapas, la finalidad específica, el cumplimiento completo del máximo deber válido. Sobre el conocimiento y comprensión de este fundamento se puede optar por lo que beneficia siempre a todo. Aquello universalmente conectivo es válido. Aquello dual complementario es válido. Aquello dominado por los valores absolutos es válido. Todo proceso de desarrollo de la integridad de una finalidad específica es válido. El rechazo al desorden es válido y toda finalidad establecida en su digna razón de ser es válida. ¿Por qué debe crecer, multiplicarse y ejercer el dominio? El individuo puede optar por ser o por no ser, por estar o por no estar. Las dos alternativas existen al alcance de la opción particular de cada uno. Una realiza
o realiza la humanidad contenida en el humano, y la otra realiza, pero realiza el imaginario de lo que el humano en particular considera. Es decir, no todo lo que consideramos humanismo es humano y no todo lo que consideramos humanidad es humano. Tenemos que descubrir aquella verdadera razón de la humanidad, aquella verdadera razón del humanismo. La realización del ser persona humana adulta implica el autocontrol del individuo, el autocontrol implica ejercer el dominio sobre las virtudes, el celo y los instintos. La experiencia del afecto incondicional maduro exige disponer de la experiencia vincular máxima, filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial en el respeto mutuo, en la confianza y convencimiento mutuo y en la unidad afectivo-vinculativa conectiva, en la lealtad y fidelidad a las normas de la naturaleza que establece al ser suficiente, al ser seguro, al ser satisfecho, en otras palabras, al ser realizado. Es muy importante esto. Es muy importante que se comprenda qué es la realización del ser persona adulta madura, o verdaderamente adulta. Porque el verdaderamente adulto implica, como os digo, el autocontrol, el controlarse emocionalmente, intelectualmente, conductualmente, el autocontrol de los pensamientos, de las palabras, de las obras, el autocontrol que ejerce el dominio sobre las virtudes de la prudencia, de la firmeza, de la templanza, el control del celo emocional, del celo sensible, del celo intelectual, del celo arrogante, el control del celo conductual, de esa sobreprotección, de esa indiferencia y el control de los instintos, del instinto de protección, es decir, nosotros nos protegemos mediante la sensación de ansiedad o de angustia, pero no podemos estar todo el tiempo ansiados ni angustiados, tenemos que controlar esos excesos de ser ansioso o de ser angustiado. Y en cuanto al instinto de conservación también, debemos de controlar los alimentos, el descanso, el ejercicio. En cuanto al instinto reproductor, tenemos también que controlarnos para no caer en la tentación de violar la dignidad de otra persona o de caer en tener un embarazo no deseado. Es decir, ese tipo de control hay que ejercerlo. Y cuando tenemos el control de las virtudes del celo y los instintos, tenemos una actitud incondicional de servicio hacia el otro, de atender, entender y estar atento al otro, de persuadirlo con la eh, sinceridad, de persuadirlo con afecto, de seducirlo con afecto, de persuadirlo con la verdad, de motivarlo con el ejemplo de lo correcto. Cuando tenemos actitud, imaginaos que estamos viviendo en una convivencia con 4, 5, 6 o 7, 8, 9, con los que queráis, y todos ellos ejercen el control de los excesos, el control de la carencia. Todos ellos controlan la prudencia, la firmeza, la templanza. Todos ellos controlan el instinto de protección, de conservación, de reproducción. Todos ellos controlan el celo emocional, el celo intelectual, el celo conductual, motivacional. ¿Cómo os sentiríais en ese grupo de 8, 10, 12 personas? ¿Sentiríais realizados? Lógicamente, lógicamente te realizas en tu dignidad humana. Para madurar en los vínculos afectivos es necesario crear en el otro o en lo otro el atractivo suficiente para motivar, interesar y conectar al otro con uno. Curioso esto, ¿eh? Para madurar en los vínculos afectivos, es decir, si yo quiero madurar en el amor con la otra persona, es necesario crear en la otra persona ese atractivo suficiente para motivarme a estar con él o con ella. Ese atractivo suficiente lo tengo que crear yo. ¿Por qué? Porque para poderme sentir atraído tengo que tener algún tipo de motivación, algún tipo de interés, algún tipo de atractivo. Y eso lo tengo que crear en él también, o en ella, en ese personaje, en esa persona. Luego, para poder establecer una relación vinculante, cada uno tiene la responsabilidad de crear en el otro esos aspectos atractivos. ¿Cómo se logra atraer, interesar y motivar la conectividad interpersonal? El individuo debe controlar y dominar la prudencia en la elección de alternativas válidas. La imprudencia se rechaza, se acusa, se reclama, no vincula, no concuerda, no conecta.
El individuo ha de controlar la templanza frente a las diferencias o al diferente, ser terco, testarudo, dogmático, ser intransigente, fanático, es reclamado, acusado y rechazado por el otro. No vincula, no atrae, no confía, no hace, no se convive con ese tipo de actitudes, no se convive bien. Trastorna. El individuo debe ser firme en terminar sus compromisos iniciados o necesario para el bien común. No terminar lo que inicias o aquello que no beneficia a todos, dejar las cosas a medias, ser disperso, provoca reclamos, acusaciones y rechazos que impiden el respeto, la confianza y la unidad. Consecuentemente, el ser humano debe controlar las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza hasta ejercer el completo dominio sobre las mismas. Para madurar los vínculos filioparentales, el hijo al padre, el hijo debe respetar la lealtad y fidelidad de los padres a las normas de la naturaleza humana, atendiendo, entendiendo y estando siempre atentos a sus necesidades fundamentales, seduciendo con afecto, persuadiéndolos con la razón justa y motivándolos con el ejemplo de lo correcto. Para madurar los vínculos fraterno-conyugales, de hermano a hermana, o de marido a esposa, o de esposa a marido, el individuo debe respetar la lealtad y fidelidad de los hermanos o cónyuge a las normas de la naturaleza humana, atendiendo, entendiendo y estando siempre atentos a sus necesidades fundamentales, seduciendo con afecto, persuadiéndolos con la razón justa y motivándolos con el ejemplo de lo correcto. Para madurar los vínculos parentofiliales de padres a hijos, el individuo debe respetar la lealtad y fidelidad de los hijos a las normas de la naturaleza humana, atendiendo, entendiendo y estando siempre atentos a sus necesidades fundamentales, seduciendo con afecto, persuadiéndolos con la razón justa y motivándolos con el ejemplo de lo correcto. Consecuentemente, el ser humano debe establecer los vínculos intrafamiliares completos en el respeto mutuo, en la confianza y seguridad del convencimiento del sentido común, basado en las normas de la naturaleza de la creación. Esa es su responsabilidad primordial. Para madurar, el joven debe ser siempre leal a las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia. Normas de comportamiento son muy simples, son tres: atender, entender y estar atento. Si tienes esa actitud de atender, entender y estar atento al otro, el otro se va a sentir atraído por ti, motivado por ti, interesado en ti. Normas de convencimiento: descubrir el por qué y el para qué del qué. Es decir, nuestro convencimiento tiene que estar basado en la razón justa. Y la razón justa siempre es aquella que responde a la necesidad del por qué y del para qué del qué. Normas de convivencia: seducir. Seducir con afecto, persuadir con la razón, motivar con el ejemplo. Eso es lo que nos hace convivir bien. Si tenemos estos tres aspectos: atender, entender y estar atento mutuamente uno al otro, descubrir el porqué, el para qué del qué, para sentirnos seguros de que tenemos la razón de aquello que estamos explicando, seducir con afecto y con amabilidad, con simpatía, persuadir al otro con la razón, con la verdad, con el criterio justo, motivar al otro con lo ejemplar, con lo correcto, con lo adecuado, pues lógicamente tendremos un tipo de convivencia sana. Si el niño aprende a controlar las virtudes, a pretender los vínculos afectivos y a cumplir las normas de convencimiento, comportamiento y convivencia, desarrollará su integridad y podrá cumplir su etapa de juventud ejerciendo el control de los instintos para poder después ser apoderado del control del celo y sus excesos. Para madurar, el joven debe ser capaz de controlar los instintos. Los instintos son servidores custodios de la vida, del mantenimiento y la perpetuidad de la especie. El instinto de protección alarma ante el peligro de un posible o probable dolor o daño. Alarma con una estimulación ansiosa por huir o defenderse. La verdadera protección es el cuidado, pero no siempre se puede evitar la influencia externa que pudiera dañar o doler, y ante esa influencia externa del peligro, el servidor custodio del instinto de protección ansía al individuo y le obliga a huir o a defenderse. El control sobre ese tipo de sensación es importante para superar los riesgos que, siendo en ocasiones peligrosos, no ameritan su abandono o victimización. Es importante controlar esa sensación de victimizarse por los riesgos no afrontados o enfrentados.
Así como también es importante el control de la ansiedad frente a las situaciones adversas a nuestras expectativas. El control de frustraciones, la resiliencia de la ansiedad es un signo de dominio sobre el instinto de protección. El servidor custodio de protección opera también en casos en los que no se encuentra salida, casos en los cuales se pierde la libertad, ahí donde todo parece ser imposible, irremediable o inmutable. Frente a ese estado, el instinto de protección activa la sensación de angustia. Angustia es una sensación de impotencia, de encierro, sin alternativa posible, y eso deprime e impide relajarse y pensar en otras posibilidades. El control de la angustia es necesario practicarlo desde la infancia para llegar a dominarlo en la adolescencia. Los juegos y la competitividad física es un buen camino. El instinto de mantenimiento es el servidor custodio de la alimentación, ejercicio y descanso del cuerpo físico. Alerta frente a la carencia de alimento, con la sensación de hambre. Alerta frente al descanso excesivo, con la sensación de aburrimiento, cansancio ante el ejercicio extremo. Tanto la alimentación adecuada en cantidad y en calidad es tarea del individuo, así como el ejercicio y descanso adecuado también son tarea del individuo. El control de los apetitos alimenticios evita la bulimia, la obesidad o la anorexia, y el control del ejercicio impide la inoperancia o la debilidad. El instinto reproductor es el servidor custodio de la perpetuidad de la especie, así como de la perpetuidad de la integridad humana normal. El instinto reproductor de la vida es al mismo tiempo reproductor de la integridad normada y reproductor biológico. Cuando la reproducción se establece sobre la superación de la adolescencia, cuando se establece sobre la aprobación y consentimiento trietario, cuando los activos reproductivos califican normados en las normas de la naturaleza humana, se reproduce la biología y la integridad humana. Pero cuando los activos reproductores son insuficientes, inseguros, inmaduros o incontinentes, el instinto reproductor defunciona o disfunciona. El instinto reproductor es el transformador de la psicología vinculante en la biología conectiva. Conectarse es una cosa y vincularse es otra. Ambas cualidades operan y se establecen en el enlace intergenital. La conexión es solo eso, poner algo junto a otro. Pero vincularse exige el compromiso de lealtad y fidelidad al ideal humano, a la seguridad en las normas y al respeto y responsabilidad compartida. El atractivo del enlace intergenital comienza en la estimulación del apetito. El apetito intergenital puede ser maduro o inmaduro. Es maduro cuando los individuos, el sembrador y el cultivador, se han establecido capaces de controlar las virtudes, el celo y los instintos, y en la vinculación afectiva interfamiliar trietaria. Para que un matrimonio sea maduro, ambos, hombre y mujer, deben sentirse y saberse satisfechos, seguros y suficientes para educar a los descendientes y para superar las frustraciones y dificultades que pudieran suceder en el proceso del desarrollo vincular. Por otro lado, ambos deben ser prudentes, templados y firmes. Prudentes evaluando siempre las consecuencias previa a la toma de decisiones, templados para asumir las diferencias y a los diferentes, y firmes para terminar todo lo pretendido y para disfrutar de toda expectación. Y en particular, ambos deben controlar los apetitos alimenticios de descanso y ejercicio, deben controlar el miedo derivado del instinto de protección y, lógicamente, deben controlar el apetito intergenital prematuro para evitar la violación y el embarazo no deseado. Ambos deben controlar los extremos del celo emocional, intelectual y motivacional para evitar el recelo emocional o resentimiento, para evitar el recelo intelectivo o la arrogancia y para evitar el recelo vinculante o la celopatía. Los individuos que se establecen en control y dominio de lo expuesto sobre el consentimiento intrafamiliar trietario y la superación del apetito intergenital prematuro transforman a la familia o trastorna, perdón, vamos a leer esto de nuevo.
Ambos deben controlar los extremos del celo emocional, intelectual y motivacional para evitar el recelo emocional o resentimiento, para evitar el recelo intelectivo o la arrogancia y para evitar el recelo vinculante o la celopatía. Los individuos que se establecen en control y dominio de lo expuesto sobre el consentimiento intrafamiliar trietario y la superación del apetito intergenital prematuro transforman a la familia y su descendencia en funcional. Es decir, aquel que establece ese control y dominio puede insertarse dentro del ordenamiento natural por el dominio y control que tienen de sus excesos y de sus carencias. Para madurar, el joven debe ser capaz de controlar el celo. En los 4 primeros años, el niño ha de controlar su comportamiento. Entre los 4 y los 8 años ha de adquirir las normas de convencimiento y entre los 8 y los 12 años debe adquirir las normas de convivencia. Mientras pone en práctica el control de las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, el control de los instintos de protección, conservación y reproducción y el control del celo emocional, intelectual y motivacional. De ese modo, al crecer, dispone de los recursos necesarios para iniciar su etapa reproductiva. Dispone del autocontrol que le permite adquirir el dominio sobre sus facultades emocionales, intelectuales y de comportamiento, además de estar seguro de su conocimiento y sentirse realizado en su integridad humana, superando de ese modo su crisis existencial, su crisis de identidad y su crisis motivacional. Multiplicarse. Toda especie se multiplica o reproduce. La reproducción humana madura se establece entre dos adultos maduros, marido y esposa. El marido, luego de demostrado su estado de ser capaz y apoderado del control sobre las virtudes al ser los instintos y sobre el consentimiento de ambas familias, del marido y de la esposa, celebrarán su compromiso y lealtad a la fidelidad absoluta a las normas de la naturaleza e iniciarán la cuarentena previa a la celebración del matrimonio. El fundamento para la celebración del matrimonio es el autocontrol, la autonomía y la comprensión de las normas de la naturaleza, la autosuficiencia. La devoción a la finalidad específica se lleva a cabo mediante el rito para corregir los hábitos. Devoción al mito y rito son complementos duales del desarrollo. El mito es el ideal, la finalidad específica a cumplir, la meta, y el rito es la concatenación de aspectos, hábitos que cultivan el comportamiento, el convencimiento y la convivencia humana. El rito hace costumbre, hace tradición, hace linaje, distinción, unicidad. El rito en la actitud produce una actividad particular, la resiliencia. El rito en la alimentación, ejercicio y descanso en la calidad y cantidad produce un cuerpo diferente. El rito en el estudio provoca respuestas más o menos convincentes. Crear hábitos de comportamiento, de convencimiento y de convivencia es fundamental para el desarrollo del atractivo vincular, de la confianza y del respeto mutuo. El hábito de 1 hora de estudio diario, el hábito de 21 minutos de ejercicio diario son importantes en el sano desarrollo físico-mental. Espero que os haya interesado esta charla. Estas son parte de las clases que ofrezco de filosofía del arte. Como sabéis, doy clases de procedimientos técnicos del dibujo, de procedimientos técnicos de la pintura y además las complemento con el conocimiento fundamental de la filosofía del arte. Así que muchas gracias por vuestra atención y os espero en la próxima. Espero que esta clase haya sido de vuestro interés. Si queréis continuar con el curso de 24 clases durante 3 meses, son 2 clases por semana de 45 minutos cada una en horario flexible. Buscamos la forma de acomodarnos. Nos dejas un WhatsApp en el siguiente teléfono que os dejo a continuación. Gracias y nos vemos en las clases.